noche, mi amada iglesia. Por favor, tomen asiento. Quiero saludar a toda la iglesia del Señor con la paz, con el amor de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos están contentos por estar esta noche aquí? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a empezar este tema, hermano, pidiéndole al Espíritu de Dios que sea tomando control de todo lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos recibir en esta noche. Levanta tu corazón hacia el Señor y pídele: Padre Celestial, te pedimos, Señor, de que sea tu Espíritu de poder, Señor, aquel que nos lleva a toda verdad, Señor, que esté en este lugar hoy. Y que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que puede entrar en el corazón, penetrar, Señor, el alma, los tuétanos, hasta lo profundo de nuestras almas, Señor. Que puedan venir, Señor, y redarguir, enseñar, redarguir, Señor, cada área de nuestro ser. De manera, Señor, que esta noche podamos salir de aquí diferentes en cómo entramos, Señor. Y podamos poner en práctica todo aquello que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, como el pastor ya decía, 4 hábitos del discípulo para ser un discípulo. Y hay hábitos que son importantísimos. Hay hábitos que son claves para el desarrollo de un crecimiento espiritual. Y en este tema hay 4 que son básicos. Y hoy quiero que hablemos un poco de eso. Anoté ahí esta frase que me encantó. Dice: siembre un pensamiento y coseche una acción. Siembra una acción, cosecha una costumbre. Siembre un hábito y coseche un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, hermano amado, algo que es importante darnos cuenta hoy es que todo lo que nosotros realizamos como una práctica, como algo habitual en nuestra vida, desarrolla, ¿no es cierto?, en el ser humano una forma de ser. No somos así en el principio. Al comienzo simplemente viene un pensamiento, alojamos en nuestra mente, creemos en nuestro corazón, ¿no es cierto?, y lo introducimos en nuestra voluntad, alguna acción, algo que viene como una revelación de repente a nuestra vida, la cual debemos ejecutarla. Y ese pensamiento entonces nosotros empezamos a hacerlo, porque el corazón del hombre, la mente del hombre, todo lo que el hombre piensa, lo hace. Obviamente no absolutamente todo, pero vas a probar y comprobar de que todo lo que estás pensando es lo que finalmente haces. Entonces, si un pensamiento se queda en tu mente durante mucho tiempo, es lo que al final vamos a empezar a realizar y creer. Entonces, cuando nosotros hacemos algo y comprobamos de alguna manera que nos gusta, nos sirve, nos ayuda, nos hace prosperar en algún área, cualquiera que fuere, entonces esto lo hacemos comúnmente, empezamos a practicarlo. Y cuando nosotros practicamos algo, se vuelve como parte de nuestra vida. Y cuando es parte de nuestra vida, se convierte en un hábito, entonces empezamos a desarrollar un carácter. Interesante hacer la diferencia entre carácter y temperamento. El temperamento, ¿no es cierto? La psicología clasificó los diferentes temperamentos, pero el temperamento es algo genético, es algo con lo que venís, es algo que está en nuestros genes, podríamos decir así, parecido a tu papá, igual que tu abuelito, fosforito como doña no sé quién, que es mi tía, ¿no? Está en los genes. Pero el temperamento también se controla.
No es que el temperamento tiene que dominar nuestra vida. Y la diferencia entre temperamento y carácter es que el carácter se forma. Y se lo forma a través de nuestras actividades, de nuestras acciones, como estamos hablando de aquello que introducimos a nuestra vida, de manera que se convierte en una práctica, se convierte en un hábito y luego de ese hábito se desarrolla un carácter y a partir de nuestro carácter entonces vamos construyendo nuestra vida. Y todo lo que hacemos entonces trae resultados o consecuencias, positivas o negativas, dependiendo de lo que hayas hecho, según lo que crees, según el carácter de cada uno. ¿Se entiende, no es cierto? Toda la cadena. Y entonces, la definición de hábito es la disposición adquirida, ¿no es cierto?, por hechos reiterados. Es algo que yo quiero hacer y lo vengo practicando y por eso es que se convierte en una inclinación, se convierte en una práctica que yo prefiero realizarla en mi vida. Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 5 versículo 14. Por favor, si lo podemos tener, guarden en su corazón este pasaje porque es tremendo. Dice, habla el Señor, el apóstol, ¿no es cierto?, el autor del libro de Hebreos, ¿no es cierto?, habla acerca del alimento espiritual, refiriéndose a la introducción de alimento espiritual en nuestras vidas. Y dice, pero el alimento sólido, o sea, está hablando de un alimento más que produce, digamos así, un fortalecimiento más o mayor, ¿no es cierto?, para una persona, porque el bebé necesita leche, pero hasta un cierto tiempo. De ahí para adelante necesita un alimento más sólido, ¿cierto? Y entonces, mire lo que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, mire, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, amado hermano, importante decir, porque estamos hablando de hábitos, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de carácter, porque estamos hablando aquí en este pasaje de alimento sólido, que no entiendo ni puedo consumir ese alimento sólido a menos que yo tenga madurez, o sea, carácter. Y voy a explicar un poquito mejor eso. Decía una persona, ¿no es cierto?, por las personas que son impulsivas, ¿no es cierto?, explosivas. Carácter fuerte. En realidad, carácter débil. Porque el carácter fuerte es aquel que está templado, aún cuando le pisan el callo, ¿no es cierto? El carácter fuerte es aquel que logra refrenar las emociones y no se deja llevar por los impulsos del corazón, por las pasiones de la carne. Pero tiene un temperamento fuerte que se enoja de nada. Pero el carácter logra establecer un nivel de comportamiento maduro. Y mire lo que dice la palabra, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la práctica, ¿no es cierto?, tienen los sentidos. ¿Cuáles sentidos? El olfato, la vista, el gusto, el tacto. No, está hablando de sentidos espirituales. Tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos los sentidos ejercitados, venimos practicando los principios del Señor, venimos teniendo como hábitos los principios y los valores de Dios, las normas que están colocadas en su palabra, que se tienen que establecer como algo que debemos preferir en nuestra vida, que al principio de repente no es que lo deseamos con todo nuestro corazón, ¿no es cierto? Pero después de un tiempo, por el uso, empezamos a crecer, a ejercitarlo y los sentidos espirituales, por la práctica que venimos teniendo, se activan de una manera tan poderosa que empezás a tener un carácter distinto y se empieza a generar en tu vida una capacidad de discernimiento espiritual, una capacidad de visión diferente, una capacidad de un lenguaje distinto, una capacidad de que cuando ves a una persona te das cuenta de que hay una necesidad porque el Espíritu Santo te lo está mostrando de manera que
empezamos a convertirnos en personas que actuamos dentro del reino espiritual por el discernimiento que tenemos. Y somos verdaderos discípulos. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo puedo ser un discípulo maduro? ¿Sabe, hermano? Todo creyente maduro son llamados verdaderos discípulos. Porque nadie se puede llamar discípulo, digamos así, discípulo de Jesús, discípulo de Dios, de Jesucristo, si realmente no tiene un hábito dentro de lo que Dios estableció para practicar. O sea, un discípulo se congrega, por ejemplo, habitualmente. Un discípulo, por ejemplo, ora todo el tiempo, ¿no? Un discípulo es un seguidor y es importante que definamos eso, que es discípulo. Discípulo es un aprendiz, es un seguidor, es un imitador, es una persona que tiene un maestro y escucha al maestro y lo escucha porque quiere escucharlo, no lo están obligando. Es su discípulo y entonces desea oír, desea entender, absorbe la enseñanza, practica lo que le están diciendo y se vuelve en un momento dado alguien parecido a él. Eso es un discípulo. Entonces no puedo ser un discípulo si no soy disciplinado. Diga conmigo esa palabra, disciplina. Ay, caramba. Porque hay otra, motivación. Pero la motivación es buena. Sin embargo, la motivación también tiene sus límites, ¿cierto? Se acaba en algún momento. No siempre estamos motivados. Pero cuando la motivación se termina, entonces es donde la disciplina debe estar. Y entonces nadie puede ser un verdadero discípulo si no es disciplinado. Y cuanto más disciplinado yo me vuelvo, ¿no es cierto? Mientras más disciplinado me vuelvo, Dios me utiliza más como discípulo de Él. ¿Sabe? La marca del discípulo es llevar la cruz diariamente. Tomar la cruz significa que en cualquier situación dar a Jesús, ¿no es cierto?, el primer lugar en mi vida. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz es realizar un acto difícil, ¿no es cierto? Pero es un acto que lo debemos hacer y entendemos el final de la cruz y llevarla es difícil, es muy pesada, ¿no es cierto? Pero llevar la cruz significa golpear mi cuerpo, entender que mis emociones no lo son todo, entender de que Dios me da la capacidad de llevar esa cruz. Miren, Lucas capítulo 14, versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando de eso, ¿no? Pero el que no toma esa cruz todos los días, porque la cruz se la toma todos los días. Y yo por eso que a veces le digo a los hermanos que a veces entran en carne, ¿no ve? Y hacen alguna burrera. Se me bajó de la cruz. Porque la palabra dice que con Cristo debemos estar juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, se supone de que los discípulos de Jesús, todos los creyentes, debemos llevar nuestra cruz. Debemos ser discípulos. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces vemos que la cruz es un sinónimo de negación. Negación a lo que me da la gana, a lo que yo quiero, a mi voluntad. No, es la voluntad del Señor lo que hay que hacer, no mi voluntad. Cristo lo hizo. Le pidió al Señor: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así fue. La voluntad del Señor fue realizada y el Señor tomó su cruz, llevó su cruz, subió a su cruz y fue muerto, pero también resucitó. Y mire, usted se vuelve un discípulo cuando desarrolla los hábitos del discípulo. Colosenses 3, del 9 al 10 dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre
con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Wow. Existen muchas costumbres, hermano. Existen muchos hábitos que usted debe cultivar como discípulo, pero es necesario que desarrollemos principalmente las básicas. Primero estas 4 que voy a presentar hoy, hermano, cuya práctica nos llevará a una rica experiencia de comunión con Dios y con nuestros prójimos. Si no logramos hacer lo que vamos a hablar hoy, entonces probablemente no estamos pudiendo ser discípulos. Y si no estamos siendo discípulos, quiero decirle, hermano amado, que probablemente su cristianismo está fallando. Seguramente tiene un cristianismo que no avanza, que está a poco tiempo de caer. Es necesario que nosotros hagamos hábitos para convertirnos en discípulos. Y el primero, hermano, de aquí en adelante son 4, así que rápidamente tome nota, ponga atención. El primero que quiero hablar con usted es la lectura de la palabra del Señor. ¿Cuántos han leído la Biblia totalmente? No me diga amén ni levante su mano. Pero conozco gente, al menos ahora, la generación de hoy, es una generación que no lee, que no le gusta leer. Me niego a que las generaciones deseen eso con tanta fuerza. Me niego a creer que tiene que ser así. Pero es increíble, hemos suplantado los textos, el papel por las pantallas. Y no está mal que nosotros tengamos una Biblia electrónica, digamos así. Pero el tema, hermano, es que preferimos mirar videos. Nadie quiere leer el manual, todo el mundo busca el tutorial. Y claro, es más fácil, entiendo. Pero hermano amado, el tema es que no logramos nosotros realizar un verdadero devocional, un verdadero hábito de lectura. Mire lo que dice la palabra en Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la razón, hermano, por la que muchos cristianos no estamos dándole al blanco. Estamos constantemente equivocándonos. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra del Señor. No conocemos, y yo no te estoy diciendo que tenés que ser un teólogo de alto rango. Pero si usted tiene un hábito de lectura, yo quiero decirle, con 15 minutos al día que usted lea la palabra del Señor, puede leer la Biblia en un año. ¿Sabía eso? Y hay muchísimos planes de lectura. Hay muchas metodologías de lectura también. Cualquiera que usted elija, estoy seguro que le va a ayudar. Usted puede leer cronológicamente. Usted puede empezar desde el Nuevo Testamento en adelante. Algunos aconsejan el Evangelio de Juan por el lenguaje y por la carta era dirigida hacia personas que ese lenguaje se aplica un poco más a nuestra realidad. Hay otras personas que dicen: lee Salmos, Proverbios del Antiguo Testamento, entender algunas leyes literarias acerca de la homilética, de la hermenéutica, ¿no es cierto? Para que podamos entender un poco más cómo leer. Entendamos acerca de las traducciones para leer el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Apocalipsis todavía, es decir, hay muchas formas. Pero si usted no se acerca a un líder para entender cómo hacerlo, de repente va a intentarlo y a la mitad del camino se va a cansar. De repente va a llegar a su casa, se baña, se echa en su camita, se sienta un poquito en su cama, prende su lucecita y en cuanto empieza a leer se va a dormir. Porque no va a conseguir entender. El libro no lo va a conseguir atrapar si usted no entiende un poco más. Ahora, si empieza desde el Nuevo Testamento, claro, las historias, de repente alguna cosa le va a llamar la atención. Pero sabe, hermano, hay un momento en que cuando entendemos un poquito más acerca de figuras retóricas, acerca de las traducciones para saber el significado, acerca de los antecedentes del texto, lo que pasó antes y lo que pasó después, bajo qué circunstancias se estaba dando esta historia que estoy leyendo, empieza su mente a abrirse y empiezas a comprender la palabra de otra forma. Mire, hermano amado,
Necesitamos leer la palabra del Señor. No podemos ser discípulos de Cristo. No podemos ser cristianos si no leemos la palabra. Y quiero decirle, empecé a buscar todos los nombres que la misma palabra del Señor le ha puesto a la palabra del Señor. ¿Sabe? La primera que quiero decir es que dice, mis mandamientos no les son gravosos. O sea, quiere decir que leer la palabra del Señor no le va a perjudicar. Le va a ayudar en todo absolutamente. Si algo se perjudica, es alguna mala práctica que estemos haciendo. Pero los nombres que escuché y que miré en la palabra del Señor, mire, primero, la palabra del Señor es la verdad. Diga conmigo, la verdad. La verdad. No hay otra verdad. Es la única verdad. Es la verdad absoluta. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño comentario como una nota importante de repente que a algunos les va a cambiar el chip. A otros tal vez no les guste, pero si decimos que la palabra del Señor es la verdad, entonces dígame qué son todas las otras teorías, religiones, textos, libros que existen en el mundo. Si la Biblia, la palabra del Señor es la verdad, ¿qué es lo demás? Lo demás no es verdad, porque no hay 2 verdades, 5 verdades. La verdad de Dios es la verdad absoluta. Y cuando las personas dicen, todas las religiones te llevan al Señor, lo siento, hermano, no es así. La palabra del Señor dice que Jesucristo, Él se catalogó como, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermano, la verdad es la palabra. Ella contiene toda la voluntad de Dios. Y muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo hago la voluntad de Dios? O pastor, ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Bueno, hermano amado, hay cosas que no están reveladas en la Escritura. Hay cosas que no las sabemos. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? Hay personas que la tiran la Biblia para arriba y la abren, ¿no? Marcos. Es con Marcos. Espero que no abra y encuentre Nabucodonosor, ¿no? O Dalila, como dice el pastor Daniel. Espero que no encuentre eso, pero es que no es así. ¿Qué pasa con la voluntad de Dios? Aquella que no está revelada en la Escritura. ¿Cómo la sé? Bueno, yo quiero decirle que la forma de saber la voluntad de Dios que no está revelada en la Escritura es primero entendiendo la voluntad de Dios que sí está revelada en la Escritura. ¿Sabe por qué lo digo? Porque en el momento que nosotros comprendemos lo que Dios quiere, lo que se nos reveló, automáticamente empezamos a comprender lo que tal vez no está aquí, pero debemos hacer. ¿Sabe, hermano amado? La palabra, voy a ir un poco más rápido. La palabra del Señor también dice que es la profecía más segura. Eso dice la Escritura. Hay muchas profecías, personas que te dirán cosas buenas, malas, más o menos, pero toda la profecía tiene que ser filtrada a través de la Escritura. Y ella es la profecía más segura, dice la palabra del Señor. Otra cosa, el rey David le decía que la palabra es dulce como la miel. Claro, alivia el corazón, ¿no es cierto? Dice también que la palabra puede ser de bendición o también puede ser de maldición. Claro, porque la palabra del Señor, aquellos que la conocemos, entonces nos condena si es que nosotros la contradecimos, la pisamos, la negamos. Entonces puede ser de mucha bendición, pero también puede ser de consecuencia para nosotros. Dice también que la palabra del Señor es martillo. ¿Vio eso? No lo voy a buscar el pasaje porque todos sería demasiado tiempo que ocuparíamos para dar este mensaje. Pero dice la palabra que es martillo. Hoy cabalmente tuve que martillar la pared en mi casa, aprovechando que es domingo, ¿no? No cerraba mi puerta, aparentemente es una puerta de lata, de fierro, y se vino hinchando la pared. Y tengo una perrita que es como
¿Sabe? Mi vecina tiene un perrito que usted le abre la puerta, sale, va, viene, va hasta la esquina, va a la otra casa, viene y se sienta y después se vuelve a ir y se vuelve a llegar. Yo me quedo impresionado. En cambio, a mi perra usted le abre la puerta y sale como loca y corre y hay que corretearla para que no se pierda. Me tiene loco. Entonces tuve que, y como ya la sabe abrir la puerta, tengo una piedrota ahí y dije, mientras esta piedra me asegure la vivienda, entonces la dejo ahí, ¿no? Y vi que la sabe mover la piedra. Entonces dije, no, y empecé a martillar, pum, y hacerle para que la puerta cierre. Y me di cuenta de que el martillo que yo tenía era un martillo que era para clavar y no para moler, no para demoler. No era un combo, no era... O necesitaba tal vez un martillo y un cincel. Y como no soy constructor, no los tengo en casa. Y me acabé de ampollar la mano. Pero cuando habla la palabra del Señor que ella es martillo, lo que está diciendo es que el martillo de la palabra del Señor tiene la capacidad de destruir nuestros esquemas, de destruir. Eso es lo que la palabra del Señor hace. También dice que la palabra es como espejo, dice que la palabra es como espada, ella es el arma, ¿no es cierto? Y es de dos filos, tiene un filo arriba y un filo abajo, de manera que usted topa y se hunde, penetra, logra entrar. Y pueden invadir nuestro corazón. Entonces la palabra es poderosa. Y cuando digo que es como espejo, es porque la verdad del Señor, cuando es expuesta al hombre, entonces se coloca delante de nosotros y nosotros logramos ver lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos, lo que no podemos y lo que es Dios. Y entendemos porque nos estamos reflejando ahí. Dice también que la palabra es mi alimento, ella es mi porción. Así como decía el pasaje, ¿no es cierto? El alimento sólido. Sin ese alimento, entonces tu cristianismo va a ser débil. De manera que cualquier lucha, cualquier tentación que aparezca, no vas a saber cómo enfrentarla. Jesucristo cuando estaba en el ayuno, ¿no es cierto? El último día, qué casualidad, ¿no es cierto? El último día que Él tuvo hambre, dice la palabra, y tuvo hambre, y vino la tentación. Y vino el enemigo y le dijo que se lance y que los ángeles iban a venir. ¿Y sabe qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, entonces manda. Impresionante. Le habló con la Biblia también él. Pero entonces Jesús, si no hubiera respondido, si no hubiera sabido a través de la palabra, probablemente caía en el engaño. Pero no, hermano amado, Cristo nos enseñó. Es también la palabra lumbrera a nuestro camino, dice. ¿Cómo es el camino? Nadie lo sabe hasta que se lo alumbra. ¿Sabe, hermano? Una vez me recuerdo que yo estaba en el campo y nos fuimos a una galería que estaba allá medio alejadito de la casa principal. Nos fuimos, nos entramos ahí a esa cabañita, estábamos jugando, éramos un grupo de chicos y de pronto se hizo de noche, se puso muy oscuro y dijimos, vámonos. Era medio monte ese lugar, no estaba muy bien mantenido. Y alguien dijo, ya, vamos, pero un ratito. Y agarró la linterna y alumbró donde iba a poner el pie. Y había increíblemente, yo no sé, creo que son las cosas que Dios hace para cuidarnos. Había una pasanca de este tamaño en el piso. Entonces, tal vez no le hubiera hecho nada, pero a mí no me hubiera gustado pisar la pasanca. No sé si a usted. Otra cosa también es que cuando dice lumbrera nuestro camino, ¿quién ha estado en el campo donde se apaga la luz? No se ve nada. Y si no hay una luna realmente fuerte, no se ve absolutamente nada. Entonces es exactamente eso lo que está diciendo la palabra. No logramos ver el camino, no logramos ver cuáles son los obstáculos, no sabemos caminar en los caminos del Señor, no sabemos cómo andar en este mundo si la palabra del Señor no nos alumbra. Entonces, hermano amado, necesitamos, diga conmigo, necesito leer más la palabra del Señor. A veces me preguntan, ¿qué libro leo? ¿Te gusta este autor? X, Y, Z. Oye, lee la Biblia, le digo yo. Ah, sí, ¿no? Hermano, termine de leer la Biblia y empiece de nuevo. ¿O sabe qué? Si quiere buscar autores,
Busque comentarios bíblicos para descubrir más verdades espirituales en la palabra del Señor. Es mi recomendación. Segundo hábito importantísimo, hermano. Voy a ir mucho más rápido, ya le prometo eso. Oración. Diga conmigo, orar. Orar, hermano, tal vez es la práctica más importante del creyente. Me recuerdo que el pastor Charles, cuando salía, está aquí, voy a tener que decirlo, pastor amado. Íbamos de viaje, me recuerdo, y decía, no, mi tía, ore mi amor por el viaje, oremos. Y manejaba y cerraba los ojos, ¿no? Y mientras manejaba, realmente nos poníamos nerviosos todos, pero al fin orábamos, ¿no es cierto? Y el Señor direccionaba ese carro, oiga, ¿sabe qué? Increíble. Y todo el mundo se detenía, así como cuando el mar se abre, ¿no es cierto? Así los carros se abrían como cuando viene la ambulancia y el pastor Charles, oh Señor, te pido. Mentira, no es tan así. Pero lo que quiero decir, hermano, es que hay que orar. Hay que orar en todo tiempo, hay que orar de todas maneras. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañanita. 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, concede el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos de honrosos, unos que son honrosos y otros que son usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que los que de corazón limpio invocan al Señor. Invocar al Señor, orar de mañana, orar en todo tiempo. Otro pasaje dice Juan 1:15-7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nadie que no ora puede ser su discípulo, porque la forma de tener comunión con Dios es orando. Hermano, si usted lee la palabra y ora, usted va a ver qué distinta es su oración. Porque la palabra del Señor nos dice que no hagamos vanas palabrerías, vanas repeticiones. Él quiere una comunión. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo íntimo. Hermano, ¿y usted puede orar? Pastor, ¿puedo orar cuando estoy manejando? Como el pastor Charles. Amén, puede. Trate de no cerrar los ojos nada más. Pero puede orar. Puede orar en la fila del banco. Puede orar cuando está caminando en la calle. ¿Sabe? Puede orar en el baño, si quiere. Pero hay algo que también quiero decirle, hermano. Usted puede orar echado en su cama, pero el Señor quiere que nosotros seamos intencionales para orar. No solamente que usted practique una oración espontánea de orar todo el tiempo. Está bien, no está mal, está muy bien. Pero también usted tiene que ser totalmente intencional para orar. Por eso encuentre un momento en su día, aparte unos minutos, y puede combinar ambas, leer la palabra con sus 15 minutos, ¿no es cierto? Y le aumenta otros 10 de oración. Aunque 10 minutos le va a quedar corto, pero empiece como sea. Hermano, hay que orar más. Yo me acuerdo que veía personas que criticaban a la gente que ora por todo. ¿Vamos al cine? Sí, pidámosle al Señor que nos guíe en qué película ver. ¿No? Vamos a ir allá, oremos. Estamos yendo a jugar fútbol, oremos para que no nos lesionemos. Yo me acuerdo que había gente que critica eso. Y en alguna medida, no es que la ley de Dios sea de que usted tiene que hacer así. Pero ¿sabe qué, hermano?
cuando usted tiene un hábito de entregar todo al Señor, usted se va a dar cuenta que su vida va mucho mejor así. Usted se va a dar cuenta que va a participar a Cristo de sus decisiones. No tome decisiones a la loca por emoción. Fíltrelo a través de la palabra y consúltelo en oración. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tercera, penúltima, hermano. A ver, 34 minutos. Todavía tengo otros 50 más. Vamos terminando. Tercera, hermano, compañerismo cristiano. Mire, para ser un buen discípulo, usted tiene primero que leer la palabra, luego orar y luego tener un compañerismo cristiano. Eso se traduce en congregarse. Eso se traduce en ser parte de la pequeña familia, así como le decía el pastor Julio. Es necesario, hermano, nadie que no esté recibiendo un alimento constante, puede realmente ser un verdadero discípulo. No va a aprender solo. Hay algunos que son autodidactas y está muy bien, pero cuidado con las cosas que encuentra en internet. Cuidado con las cosas que le dice cualquiera. Busque líderes que le acompañen, de manera que usted pueda crecer a paso seguro, firme, como un buen discípulo. Mire, ¿sabe? La palabra del Señor dice en Hebreos 10:23, dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros, estimulándonos en amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces el Señor nos dice: anden juntos. ¿Sabe qué? Exhórtense, aconséjense, guíense. Pero a veces nosotros andamos solos. ¿Y sabe qué, hermano? Qué importante es compartir con alguien tus debilidades. Qué importante es compartir con alguien algo que querés hacer. Hermano, yo quiero decirle delante del Señor, muchas cosas uno quiere hacer. Y por andar solo, uno comete los peores errores que puedes imaginar. Por andar solo, por tomar decisiones apresuradas y a la loca, es que te equivocas de verdad. Desde ahí para adelante entendí que nada de lo que yo hago tengo que hacerlo solo, porque ya erré en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué dije? Voy a compartir todo con mis líderes. Y el pastor Charles no me va a dejar mentir todo lo que hago, lo que tengo que hacer, decisiones importantes que tomar. Él está al tanto y muchas veces me dice cosas que no quiero escuchar, pero son cosas que tengo que hacer. Y cuando hago lo que no me gusta escuchar, pero que sí tengo que hacer, entonces en el camino me voy dando cuenta que esa era la verdad. Y doy gloria a Dios por eso. Así que busque un líder, busque a su pastor. Gracias, pastor Charles, por siempre estar para mí. Entonces, ¿sabe, hermano? Es necesario que nosotros tengamos una persona de sabiduría encima de nosotros. Un líder espiritual que sepa aconsejarnos de forma correcta. Por supuesto, no le cuente todo a todos, porque no todos están listos para escuchar y para aconsejar a la luz de la Escritura. Hay personas también que pueden escucharlo y consolarlo. Pero, hermano amado, usted que es consejero, le voy a decir una cosa. No es nomás saber el problema de alguien, es acompañarlo. Entonces, hermano amado, si nosotros queremos tener mejores discípulos, tenemos que discipularlos, estar acompañándolos en sus vidas, en qué cosa, en lo que hacen, en lo que van a hacer, en cómo va el proceso de cierta actividad. 1 Corintios 12 dice, versículo 26, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Preocuparse. Amados, si estamos en un tiempo acá en la Iglesia Cristiana de la Familia, donde deseamos
que nuestra iglesia sea lo que siempre fue: familia. Entonces, vamos a acercarnos, amén. Cuando el pastor Julio dice mantenga la distancia, es solamente distancia, pero acérquese. Escriba un mensaje, mande una palabra de bendición, vaya a una pequeña familia, invite a alguien que está aquí en la iglesia a una pequeña familia. Si viene alguien por primera vez, como tenemos visitas aquí, entonces invítelo, llévelo. Es lo que debemos hacer como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Compañerismo. Obediencia es el último, hermano. Y con esto vamos dirigiéndonos hacia el final. Hemos dicho entonces lectura de la palabra, oración es importante y compañerismo cristiano. No podemos ser discípulos sin leer la palabra, sin entender su voluntad. No podemos ser discípulos sin orar, sin tener comunión con Dios, que Él nos responda, entrar en su presencia. Tampoco podemos ser discípulos del Señor, hermano, si nosotros no estamos con nuestros hermanos. Si los aborrecemos, si nos separamos de ellos, si tenés tu propia religión en tu casa. No, hermano, tenés que venir a tu iglesia, congregarse. Último, obediencia. Obedecer. ¿Cuánto les gusta obedecer? Amén. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Amado hermano, un discípulo no es solamente un aprendiz. Un discípulo es una persona que confía, que cree, que imita a esa persona a la que sigue. Y si yo sigo a esta persona, debe ser porque entonces yo quiero estar con él. Y si quiero estar con él es porque lo amo. ¿Cierto? Es así, es tal cual. Y el Señor está ligando aquí la obediencia con el amor. A veces pensábamos que esto no tenía ninguna relación. Pero lo cierto, hermano, es que la obediencia a Dios tiene que ver con cuánto amas a Dios. Y es imposible que una persona ame a Dios si no le conoce. Es imposible que alguien ame a Dios simplemente, hermano, de un día para otro. No. Es que necesitamos encontrarlo en su palabra. Es que necesitamos su respuesta en oración. Es que necesitamos que Dios nos demuestre su amor a través de la gente en la congregación. Y a partir de ahí, hermano, vas a entender cuánto Dios te amó. Y cuando comprendamos la razón de la cruz, cuando comprendamos que Él derramó toda su sangre, así, por eso tenemos la Santa Cena. Por eso nos acordamos del cuerpo inmolado, de la sangre derramada. Cuando entendamos ese amor, ¿sabe qué, hermano? Usted va a empezar a amar al Señor. Cuando entendamos que Él murió por nosotros, usted se va a dar cuenta que su obediencia es poca cosa, es pequeño al lado del sacrificio de Jesús. Y entonces, amado hermano, nadie que no ama a Dios puede obedecerlo. Pero es importante que nosotros entendamos que para amar al Señor también hay que conocerlo. Y muchas veces conocemos todo, pero no podemos obedecer. Lo que pasa ahí, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que no tenés fuerzas. De repente te hace falta el alimento sólido. De repente te hace falta el compañerismo cristiano. De repente te hace falta, hermano, que alguien ore por vos, porque la palabra dice que oremos los unos por los otros, nos amonestemos en amor, nos confesemos los unos a los otros para que seamos sanados, para que podamos prosperar en nuestra vida cristiana. Y obviamente no vas a poder obedecer si es que no practicas los hábitos que tiene que tener un discípulo. Amado, estas prácticas exigen tiempo, esfuerzo, trabajo, pero producen un estado de plena satisfacción. Yo quiero decirle, hermano, que ser
esclavo de Jesús que ser su siervo es la actividad más satisfactoria que un ser humano puede tener. Cuando uno empieza a trabajar, porque uno tiene que negarse, uno tiene que mortificar la carne, uno tiene que morderse la lengua, uno tiene que dirigirse hacia otra dirección. Cuando allá está el pecado, yo tengo que dirigirme hacia otra dirección. Tengo que ser manso cuando quiero atacar. Tengo que ser humilde cuando deseo hacer prevalecer mis opiniones. Pero al final del camino, hermano, tus acciones te pueden traer satisfacción, pero va a ser por poco tiempo. Pero la obediencia nos trae algunos problemas de vez en cuando. Sin embargo, nos llevan a una plenitud en la presencia del Señor. Nos llevan a tener paz de que estoy haciendo lo que Dios quiere. No le gusta a la gente, pero le gusta al Señor. Y al final no vivís de la gente, vivís de Dios. Vivimos por Él. Quizás tú puedas pensar en el costo y en el esfuerzo para que te implica obedecer al Señor. Pero pensemos también que si Él murió por nosotros, luego no hay nada demasiado grande, hermano, que nosotros podamos hacer para poder pagar aquello que Él hizo por nosotros. Y cuando el Señor dice aquí en su palabra, el que tiene mis mandamientos, ok, ¿los tenemos? Están ahí en su renuevo. Usted tiene algunos mandamientos, los tiene. Si usted tiene una Biblia, usted tiene todos sus mandamientos, los tiene. Pero dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, guárdelos, atesórelos. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus pasiones? ¿Dónde está tu tiempo, tus hábitos? ¿Dónde está aquello que le dedicas? Aquello por lo que te levantás. ¿Qué es? Aquello por lo que todos los días te levantás y accionás y vas y haces. ¿Es la plata? Porque por plata baila el mono, dice el dicho. ¿Ah? Pero el Señor dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es mi alimento, Él es mi sustento. Amado hermano, la palabra del Señor, el amor del Señor, el camino del Señor, yo vivir en la voluntad del Señor, yo caminar en ese camino que Él me trazó, que Él me indicó, obedecerlo aunque sea complicado, obedecerlo aunque cueste, aunque sea difícil, aunque eso implique que otras personas me rechacen. Obedecerlo es mejor, porque que una persona o que 1000 personas me rechacen es mucho mejor a que Cristo, a que Dios nos rechace. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Por eso que el Señor le preguntó a Pedro después de haberlo negado: ¿me amas? ¿Me amas? Porque esa misma pregunta, hermano, es la que el Señor te viene haciendo todo el tiempo. ¿Me amas? Y vos le podés decir: sí, Señor, es que yo te reamo. Mira cómo te amo. ¿Cómo lo amas? Es que el que me ama me obedece. Es que el que me ama es mi amigo. Es que el que hace mis mandamientos es mi discípulo. Es que el que me ama, yo también le amo, dice el Señor. Y será también amado por mi Padre. Yo le amaré, dice,
y me manifestaré a Él. Sin obediencia no hay manifestación de Cristo en nosotros. ¿Pero qué es manifestación? Es que Él se revele, es que Él se muestre, es que Él esté con nosotros. Y hay una manifestación aquí y hay otra manifestación allá, después de esta vida. Por eso es mucho mejor obedecer, hermano. ¿Cuántos quieren obedecer? Amén. Filipenses 2, 1, 3 dice, para cerrar: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted quiere ser un discípulo, el Señor ahorita le está poniendo el querer. Y si usted lo halla imposible, tranquilo, porque también el Señor le va a poner el hacer. Y usted va a lograrlo. Usted va a ser un vencedor. Y usted va a ser obediente. Usted se va a instruir. Usted va a orar. Usted va a crecer. Y va a ser usado por Dios para buenas obras. Y esta iglesia va a ser hermosa, tremenda. Y de aquí a poco vamos a tumbar pared, porque no va a faltar templo. ¿Lo cree? Denle un fuerte aplauso al Señor. Oremos. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, te adoramos. Dios, te adoramos, te amamos, Señor. Oh, amado Señor, gracias porque guardar tu palabra en nuestro corazón, guardar tus mandamientos en nuestro corazón, guardar tus leyes, aquello que nos has guiado, es lo que debemos hacer, Señor. Dios, ayúdanos a amarte más. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, Señor. Y a poder obedecer, Señor, ese mandamiento que es el más importante. Que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pero Padre, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra capacidad, nuestra inteligencia, con todo, Señor, nuestros recursos, con todo, Padre amado, lo que somos, con todo nuestro ser, alma, cuerpo, vida, corazón, Señor. Y a nuestros prójimos, Señor, aquellos hermanos, Señor, que a veces nos caen bien, a veces nos caen mal, Señor. Dios amado, ayúdanos, Señor, de manera que tú te agrades con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un tiempo, un hábito de oración. Padre, ayúdanos a leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir a tu iglesia y enriquecerla, Señor, con nuestras vidas también. Padre, ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Y finalmente ayúdanos, Señor, a ser discípulos útiles en tus manos, Señor. No queremos ser siervos inútiles, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Hoy te entregamos este tiempo, Señor. Y te adoramos, Señor. Hermano amado, haz una oración personal. Vamos a hacer silencio mientras cantamos. Pero en este momento en que cantamos, te quiero pedir, haz una oración personal tú con Dios, porque hay cosas que nadie más puede hacer por ti. Y de repente tienes que pedirle perdón, de repente tienes que ponerte a cuentas, pero haz una oración personal, 2 minutos. Hazlo ahora. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir.
solo con soñar. No basta solo con decir. Sí, Señor amado. No es suficiente solo con querer hacer. Sí, Señor. Es necesario morir. Dile al Señor con todo tu corazón, vamos. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para... ¡Vamos! Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero... Vamos a ponernos de pie y cántale al Señor con todo tu corazón. Dile al Señor con toda tu alma. Dile, dame, Señor, dame tu vida. Oh, Señor Jesús, de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero, vamos, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias, Señor Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Gracias, Padre Celestial.